Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, para nosotros un placer compartir con ustedes este ratito de la noche, ya más de 23 años a esta misma hora y en el mismo canal. Abrazos a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de la República Dominicana, así como también aquellos que lo hacen a través de las distintas plataformas, aplicaciones y sistemas de cables en el resto del mundo. Señor Benito Cruz. Buenas noches. Un honor para mí. Hoy día de no al maltrato infantil. Ah, sí. Creía que era día del pene, oye. También, lo que pasa es que yo no... ¿Y por qué usted no quiso decirlo? Señores, la gente, yo no sé quién es que declara los días eso, porque parece ¿verdad que sí? Día a día, óigame usted, le ponen que un día día del pene, a todo el mundo, a todas las cosas. Señores, agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Quiero mostrarle a usted y a los amigos televidentes otra cara del caso del diputado Miguel Gutiérrez. Bueno, sí, todavía es diputado, porque no se ha demostrado lo contrario. Diputado Miguel Sí. Gutiérrez, porque es diputado todavía. Sí. Porque es un caso interesante y que puede... Es la primera vez, ¿verdad que sí? Que Sí, se presenta un caso como pero mire lo interesante del caso. Este caso puede sentar un precedente y lo que podría ser hasta una jurisprudencia, pero como no le toca al caso de la Cámara de Diputados, la jurisprudencia la sientan los tribunales de la República, sobre todo la Suprema, pero vamos a decir que podría sentar un precedente. Yo decía esta mañana en un comentario que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, lo ideal es que se asesorara bien con juristas, sobre todo constitucionalistas, para no preparar un expediente que se salcoche en el pleno de la Cámara de Diputados o que se caiga, sentando también un mal precedente. Y es así porque fíjense cuál es la situación. Primero, si nos vamos a la ética y a la lógica, lo lógico y lo ético es que se desvincule al diputado porque no ha podido asistir a las sesiones o no ha asistido a las sesiones, está vinculado a un caso de droga y lavado de activos, está detenido en Estados Unidos, tiene una condición de salud y esto es la parte ética y la parte moral. Ahora, lo ético y lo moral tiene que ser sustentado también con lo legal. Y en el caso de lo legal, hay que instrumentar un expediente que tenga sustentación justamente en el área legal, porque si no se caería. Inclusive, si se tomara una decisión fruto de lo que se considera legal y moral, o sea, lo que se considera ético y moral, probablemente esa decisión pueda ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que se está debatiendo? Esta mañana leía unas declaraciones del presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, donde señalaba que, de acuerdo a una jurisprudencia sentada en una sentencia del Tribunal Constitucional, una persona que se haga representar está ejerciendo
su derecho a la defensa y por ende se estaría respetando el debido proceso, que es lo que se busca en este caso. Pero para que una persona represente a otro en un proceso como este, tiene que tener un poder. Y se supone que en estos momentos el diputado Miguel Gutiérrez no está en condiciones mentales hábiles para otorgar ese poder de representación, aunque puede ser que antes de que tuviera la condición de salud, sí diera el poder a los abogados que le representan y que han estado solicitándole a la Cámara de Diputados que le entregue el dinero de los salarios y de las comisiones que le tocaría al diputado Gutiérrez. Hay que ver la amplitud del poder que le entregó de representación el diputado Gutiérrez. Pero supongamos que el poder está y que él está representado por sus abogados y que ellos podrían representarlos en un juicio político ante el Congreso de la República. Vamos a aceptar eso. Pero resulta que si se desvincula al diputado Gutiérrez de la Cámara de Diputados sin una condena con lo irrevocablemente juzgado, una condena definitiva, inapelable, sin haber tenido esa condena en los tribunales de Estados Unidos, los diputados de aquí, que están en la misma condición de subyúdice, están mencionados en casos de corrupción y que la Suprema Corte de Justicia ya ha designado un juez especial de la instrucción, tienen que ser desvinculados de la Cámara de Diputados. Y me estoy refiriendo al caso de Sergio Moya de la Cruz, que está señalado por su rol en el expediente del caso Calamar, que ya la Suprema designó un juez para conocerlo, aunque Moya no ha faltado a las sesiones, pero está en esa misma condición, ligado a un caso de corrupción. Está el caso de Faustina Guerrero, diputada del Ceibo, que se encuentra mencionada en el caso de la Operación Falcón. Está el caso de Rosamalia Pilarte López, representante de La Vega, que es mencionada en un expediente en el que su esposo y sus hijos están sometidos a la justicia por asuntos de drogas y de lavado de activos. Está el caso de Nelson Rafael Bambolejos Gil, de Santiago, diputado, igualmente del PRM, y el caso de Héctor Darío Félix, de Oviedo en Pedernales, por el PRD, también con expedientes. O sea, estos 5 diputados están en la misma condición, legalmente hablando, que el diputado Miguel Gutiérrez, con la diferencia de que ellos han estado asistiendo a las sesiones de la Cámara de Diputados y que no están detenidos, pero están en un proceso judicial, que es el estado en que está el diputado Gutiérrez. Y que todavía no han sido condenados. Y que no ha sido condenado. Entonces, sí, por eso es que decía que es un caso sumamente interesante, porque podría esto hasta motivar el reglamento de la Cámara de Diputados y hasta en una posible modificación a la Constitución de la República en cuanto se refiera a el ejercicio de los miembros del Poder Legislativo, podría también generar una modificación a la Constitución y por supuesto al reglamento de la Cámara de Diputados. Por eso no es que uno diga no, que no se puede hacer, que no se debe hacer, sino que es interesante por la situación en que están los otros 5 diputados, que si te vas al terreno real, al terreno legal, te das cuenta que están vinculados en expedientes de corrupción, aquel en narcotráfico y lavado de activos y esto en corrupción, también en lavado de activos y en narcotráfico. Entonces, si se da esa situación, atrás deben ir estos. Y estamos hablando de 5 diputados más. Ay, sí. De lo que está. Eso es lo interesante del caso, de esta situación que ha traído el caso de Miguel Gutiérrez, con la condición del diputado Gutiérrez de que tiene una condición de salud también, que lo inhabilita mentalmente, inclusive para recibir una condena
en Estados Unidos, que ha sido recluido en un penal especializado para tratarle el problema supuestamente mental o de enajenación que tiene. Y esa es la realidad que hay hoy con el caso del diputado Miguel Gutiérrez. Miren, otra cosita, parece que el presidente de la República estaba de buen humor en el día de hoy porque fue abordado por los periodistas sobre el tema de los precios de los artículos de primera necesidad y la situación de Haití. Sobre esto último, el presidente de la República hizo referencia a la intervención del canciller dominicano en la ONU en el día de hoy, que más adelante comentaremos un poquito sobre eso, y también de lo que él entiende que República Dominicana ha hecho demasiado por Haití, y esa es la posición que ha expresado frente a Estados Unidos y que iba a ser reiterada, o que fue reiterada en el día de hoy por el canciller Roberto Álvarez. Pero vamos a ver, cuando yo digo que el presidente estaba de buen humor, vamos a ver cuáles fueron las salidas del presidente en ese sentido. Presidente. ¿Quién era que estaba quejando? Presidente, el gobierno de los Estados Unidos disminuyó la alerta y Canadá también emitió otra. Ambos dicen que la situación de Haití incide en República Dominicana. Bueno, pero eso no es nuevo. Lo que hemos dicho reiteradamente, que la situación de Haití incide y nos afecta. Pero no solamente nos afecta a nosotros, ellos tienen que saber también que afecta a toda la región. Y nosotros reiteramos, lo está haciendo también nuestro canciller en el día de hoy en las Naciones Unidas, que ese es un tema que tiene que atender de manera urgente la comunidad internacional. Y no le puede exigir absolutamente nada a República Dominicana, porque nosotros no hemos hecho demasiado por ahí. Entonces, ellos pueden hacer todas las alertas, son países independientes. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es, lo que yo voy a hacer es la garantía de la seguridad del pueblo dominicano. O sea, esa fue la respuesta sobre el tema haitiano que le abordaron. Pero luego uno de los periodistas presentes le inquirió su opinión sobre lo que la Fuerza del Pueblo estaba diciendo, que había que protestar por el alto precio de los artículos de primera necesidad y todo eso. Y la respuesta del presidente, fíjense con el humor fino que respondió a esa pregunta. ¿Y qué va a hacer un partido político oposición? Eso es lo normal. Es una democracia. Eso está bien que hagan. Nosotros le vamos a responder diciendo la situación. Yo pienso que también debieran hacer esa misma protesta la Fuerza del Pueblo en Nueva York, en Estados Unidos, por los altos precios, que hay más altos precios que aquí. Pero esa es la democracia. Tenemos que permitirle que ellos hagan esas demostraciones y que todos los partidos hagan la demostración y hagan la campaña. Son demostraciones políticas y eso es lo normal en la democracia. Gracias, presidente. Pero te dan suave. Déjame el final, Cristian, déjame el final. El final, déjamelo. Demostraciones políticas y eso es lo normal en la democracia. Gracias, presidente. Pero te dan suave. Lo tratan suave, dice. Sí, lo trataron suave porque había algunas quejas de que como hacía mucho que el presidente no interactuaba con los periodistas. Y le dije, pues ustedes me trataron suave porque se quedaron todos como en la luna y no volvieron a hacer ninguna otra pregunta. El presidente estaba esperando alguna otra pregunta. Y bueno, pues esa fue la salida del presidente Luis Abinader. Bueno, el canciller dominicano Roberto Álvarez, como había comentado Atahualpa, estuvo participando en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y allí en su discurso resaltó el largo tiempo que le ha tomado a la ONU responder al llamado de ayuda que ha hecho Haití, indicando que la catastrófica situación que sufre dicho país todavía no ha logrado conmover o sensibilizar a quienes deben tomar las decisiones con apoyo a los haitianos. Cualquier decisión que evada una asistencia efectiva, urgente para Haití, medida propia y exclusiva de esta organización por mandato en su carta y el derecho internacional, podría considerarse una abdicación de su responsabilidad. El Consejo de Seguridad no puede hacerse ajeno a ese reclamo. Estas fueron parte de las palabras del canciller Roberto Álvarez en su participación
en el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo más interesante es el reclamo que le hizo el canciller Álvarez a los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y el señalamiento de que la situación de inseguridad que vive en Puerto Príncipe es comparable a un conflicto armado interno, pidiendo a la comunidad internacional hacerse cargo de la crisis de Haití para que no siga quebrantando la paz en la región del Cibao, y que cualquier decisión que evada una asistencia efectiva urgente para Haití, medida propia y exclusiva de esa organización por mandato de su carta y el derecho internacional, podría considerarse, como tú dices y señalas, una abdicación de su responsabilidad. El Consejo de Seguridad no puede hacerse ajeno a ese reclamo, fueron de las palabras, como tú señalabas. Y que le ha dado demasiado largas a la ayuda. No, que han puesto oídos sordos a todos los reclamos. El país, bueno, este gobierno, la lucha ha sido constante, pero sabemos que desde de gobiernos anteriores estamos con la misma lucha que hemos tenido con esta situación del país haitiano. Lo único que en este caso está un poquito más, está mucho más difícil la situación en nuestro vecino país. Bueno, señores, vamos a una pausa muy breve. Regresamos en el próximo segmento aquí en Q a través de los canales de Boreal Televisión.